Bendiciones, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles el día lunes 7 de julio. Muy agradecido con el Señor que nos dé el privilegio de venir nuevamente con el estudio de la lección de escuela sabática. Agradecemos su sintonía. Donde quiera que estén, les deseamos toda la bendición de nuestro Dios. Hermana Amy Dimas, la joven productora de nuestro ministerio y editora, le doy la oportunidad en este momento para que les comparte el versículo de memoria y luego la invitación que su servidor les hace, como siempre. Y a veces también anuncios que les comparto. El versículo para memorizar de hoy, el lunes 7 de julio del 2025, se encuentra en Gálatas 3:27 y dice así: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una vez más, Gálatas 3:27 dice: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y bueno, ese es el versículo de hoy y espero que todos podamos memorizarlo y así poder tener otro versículo más en nuestra memoria. Que el Señor les bendiga. También quisiera dar las gracias a todos aquellos que siempre se unen a este ministerio que tengo el privilegio de liderar para hacer la obra juntos de proclamar el Evangelio, especialmente el Evangelio eterno, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Gracias, hermanos, porque siempre que les he invitado a que nos apoyen para poder seguir predicando en los 4 canales de televisión y la radio, las 24 horas del día, en esas 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, en el estado de Texas, ustedes responden a la invitación. Gracias, de verdad. Solo deseo que Dios les multiplique lo que queda con ustedes. A todos los que de diferentes países del mundo, como en los Estados Unidos, aportan su granito de arena para que el mensaje se siga proclamando y miles de hogares puedan recibirlo, sin duda, Dios se los ha de recompensar. Y cuando aquel día nos juntemos todos los redimidos ante el trono de Dios, qué gusto nos dará ver a algunos que fueron salvados, porque ustedes con sus diezmos, con sus ofrendas, aportaron y fueron alcanzados con el verdadero mensaje. De verdad, hermanos, los diezmos del Señor que ustedes aportan aquí y las ofrendas son, por la gracia de Dios, bien utilizados en lo que el Señor nos ha mandado, como es evangelizar al mundo con el mensaje de la verdad presente. Así que todos los que ya nos han ayudado, que Dios los bendiga. Pero en la pantalla están las formas de cómo hoy nos pueden ayudar nuevamente, si lo desean, o los que no lo han hecho, que se animen a hacerlo. Tomen nota que ustedes pueden enviar por la aplicación Cele, pueden llamar al número 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden utilizar ese número para mandarlo por la aplicación Cele. Pueden mandar por correo postal al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado los tres ángeles irving@gmail.com. Pueden también por allí dar los diezmos del Señor, las ofrendas o las donaciones especiales. También desde el extranjero pueden enviar por Western Union. Solo tienen que llamarnos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles. Recuerden que con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en Shepherd, Texas. Y ya viene un grupo de pacientes que vienen a ponerse en las manos de Dios por 15 días. Y con las ofrendas que ustedes han mandado, les vamos a hacer esos tratamientos gratuitamente, vamos a atenderlos con el amor del Señor. La obra médica misionera, hermanos, es caro hacerla, requiere de gran inversión, sobre todo cuando usted agarra mes a mes grupos de personas
y los tiene por 15 días cambiándoles la dieta, dándole la comida de Dios y atendiéndolos con los remedios naturales. Eso es un gran costo. No cualquiera la hace gratis, pero cuando el Señor multiplica las ofrendas que llegan, se puede hacer. Así que yo le agradezco a usted porque no solo manda el diezmo, sino que también manda la ofrenda para que hagamos la obra médica misionera gratis. Y hay algunos que mandan donaciones especiales para que hagamos esta obra. Así que muchas gracias. Ahí está en la pantalla para que usted escoja las maneras que mejor le salgan convenientes para mandar ese diezmo, esa ofrenda especial o esa donación especial que nos ha de permitir seguir predicando el mensaje de los tres ángeles y promoviendo el brazo derecho del mensaje, como es la obra médica misionera, y también ir construyendo la escuela tipo Madison para seguir allí preparando misioneros para que hagan la obra de Dios como nosotros por la gracia del Señor la estamos haciendo. Así que, hermanos, muchas gracias a los que este día aporten y que mañana también lo quieran hacer o todo, cualquier día. Dios bendiga al dador alegre. Y ahora mi hermano Ramsés Ágreda está nuevamente desde West Palm Beach, Florida, listo para compartir otra vez el estudio de la lección con todos ustedes. Bienvenido, hermano Ramsés. Muchas gracias, pastor. Una vez más, eh, le doy gracias al Señor por el privilegio que tenemos de presentar su palabra a través de diferentes medios de comunicación y en esta ocasión para desarrollar estas lecciones de escuela sabática que están llenas de muchas lecciones que nosotros debemos aprender. Así que, como siempre, les recomendamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, apóyenos a través de un like o de un me gusta y que se suscriban a las diferentes redes sociales de este ministerio para que así ustedes puedan recibir estas bendiciones y puedan recibir estas lecciones diarias que presenta este ministerio para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a comenzar. Antes de presentar esta lección, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor dirija nuestras palabras. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más, nos postramos ante ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría, que no sean palabras las que hablemos nosotros, que no sean nuestras, sino sean tus palabras, las que tú pongas en nosotros y que podamos, Señor, explicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a cómo tú se la transmitiste a tus siervos los profetas. Danos esa sabiduría, Señor. Sé tú nuestro maestro en este momento. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un momento de gozo. Así el autor de la lección titula el estudio de hoy. Sin duda, para que miremos cómo fue su entrada triunfal, la del Señor Jesús, allí en Jerusalén. Hermano Ramsés, cuando la multitud se enteró de que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Bien, nos dice, para contestar esta pregunta, el Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos 12 y 13 dicen lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Interesantes palabras las que vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Como están en Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Fíjense bien, hermanos, cuál fue la actitud que tomaron los discípulos cuando Jesús se iba a proclamar rey, cuando el Señor ya iba a salir en esa procesión. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Que grandes multitudes que habían venido a la fiesta, cuando se enteraron que Jesús también iba a ir a Jerusalén, ¿qué fue lo que hicieron? Hasta pusieron ramas de palmeras, pusieron en el piso y hasta sus mismos vestidos, todo lo ponían ¿para qué? Eh, para proclamarlo rey, para gozosos estaban ellos de que al fin el Mesías se iba a proclamar rey, como habíamos dicho en la lección anterior,
El anhelo de ellos era de que Jesús se proclamara rey y que tomara ya su realeza, que tomara el mando de ese gobierno que ellos creían que Jesús iba a establecer aquí en la tierra. Pero ellos no sabían que ya había llegado su hora, la hora del sacrificio. Ya esa era la última semana. Y esto ocurrió alrededor del domingo, esa última semana. Ya para el viernes sábado, el viernes en la noche fue cuando fue crucificado el Señor. Pero esa última semana, fíjense qué interesante. Nosotros podemos, cuando nosotros escudriñamos a través de los evangelios, en esa última semana, el Señor ya no se quedaba en Jerusalén, porque si Él se hubiese quedado, lo hubiesen crucificado antes de tiempo. Entonces, para que se cumpliese la profecía, el Señor entraba de día a Jerusalén y salía en la tarde ya para anochecer. O sea, Él no se quedaba en Jerusalén. Por esa razón, hermanos, como dice aquí el versículo, o sea, ellos estaban llenos de júbilo. Por eso fue que ponían ramas de palmera y por eso dicen, y estaban clamando, no solamente que ponían las ramas, porque era lo que ellos tenían, eran personas pobres. O sea, ellos dieron lo mejor que ellos tenían para darle gloria en ese momento y proclamarlo rey en el momento en que ya él estaba ya montado sobre ese animal, como habíamos dicho en la lección anterior. Así que ellos estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palmeras son un símbolo de triunfo, de victoria. Por eso se presentan los redimidos en el Apocalipsis que tienen palmas en las manos, porque son símbolos de victoria y de triunfo. De manera que al colocar estas ramas de palmera en la calle donde va pasando Jesús, ellos están prácticamente haciendo que esa entrada sea triunfal, porque las palmeras son símbolo de triunfo, de victoria. Entonces están haciendo que esa entrada sea triunfal. Pero interesante las palabras que le dicen. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Porque la palabra Hosana significa sálvanos ahora. La pregunta es, sálvanos ahora. ¿Era un pedido de salvación del pecado? ¿Era un pedido de salvación de la muerte eterna que trae como resultado el pecado? ¿Sálvanos ahora de qué? Hermanos, ellos querían que lo salvara ahora del yugo romano. Ellos querían que lo salvara ahora de esa esclavitud de la cual ellos, digamos así, estaban sometidos por parte del yugo romano. Sálvanos ahora del yugo romano. Más no sabían que Jesús venía entrando y venía para salvarlos de algo mucho más grave que lo que ellos pudieran tener, como era el yugo romano. El Señor venía para salvar a Jerusalén, a sus habitantes, a todos los israelitas y a la raza humana. Venía para salvarlos del pecado y de la muerte eterna que trae como resultado el pecado. Sálvanos ahora, hermanos y hermanas. Hoy nosotros sabemos que efectivamente el sálvanos ahora se hizo efectivo en ese incidente, en esos días que venían ya el viernes. Ahí nosotros sabemos que el Señor nos salvó. Ahí con su muerte en la cruz, Él nos salvó. Pero los habitantes
La multitud que había venido a la fiesta, hermanos, gritaba. Y yo quiero hacer notar algo aquí. Dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Quiénes eran los que estaban listos para recibirle? Las grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Los sacerdotes judíos, los que vivían en Jerusalén, hermanos, esos, como dice la escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que le están recibiendo son las grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Recuerden, hermanos, que esto está ocurriendo en la celebración de la fiesta de la Pascua. Y multitudes están llegando a Jerusalén. Pues los que han llegado de las aldeas, los que han llegado de diferentes partes, son los que le están dando la bienvenida, mientras que los habitantes en sí de Jerusalén, sus líderes, esos no. Así que esto es un elemento también que hay que destacar. El don de profecía, ¿qué nos dice al respecto? Bien, el deseo de toda la gente en la página 523 dice lo siguiente. Mientras los discípulos cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús y, despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Fíjense, hermanos, como dice aquí esta cita del deseado de todas las gentes, los discípulos cumplieron la orden, pues, del Señor de que él iba a ir en ese animal y iba a entrar a Jerusalén. O sea, que el Señor iba a entrar a Jerusalén montado en ese pollino hijo de asna. Pero a la vez, ellos comunicaron, o sea, estaban tan gozosos porque dijeron, por fin eh, el Mesías, nuestro maestro, se va a, a proclamar rey. Por fin va a dominar sobre ese, o sea, nos va a quitar ese yugo romano, que eso era lo que más ellos anhelaban. Y a veces nosotros podemos decir, ¿será que nosotros realmente creemos en Cristo Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo? ¿Queremos nosotros realmente un Salvador? ¿O es que queremos simplemente tenerlo como una historia más que nos relata la Biblia? Hermanos, pero ellos estaban gozosos porque ellos, por fin, sus esperanzas de ser una nación libre del yugo romano, por fin se iban a cumplir cuando el Señor entrara a Jerusalén. Y por eso es que ellos, al comunicar esas noticias de que el Señor ya iba camino a Jerusalén, dice que grandes multitudes ya o sea, esa procesión cada vez iba creciendo más y más hasta llegar a Jerusalén. ¿Y qué llevó a la multitud, hermano Ramsés, a aclamar a Jesús como el Mesías en aquella gozosa ocasión? Bien, para ello, Zacarías capítulo 9, versículo 9, aquí está la profecía que nos dice a nosotros realmente cómo iba a entrar el Mesías a Jerusalén. ¿De qué manera? Así lo dice eh, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, este profeta Zacarías, ya había profetizado cómo iba a entrar el Señor a Jerusalén y cómo lo iban a aclamar, cómo esta escena que estamos estudiando ahora mismo, el cumplimiento, ¿verdad? Que lo vemos en los evangelios, ya el profeta Zacarías lo había profetizado en este versículo, versículo 9. Así que, hermanos, luego en Juan capítulo 12, versículos 14 y 15, ahí se va a cumplir ya o sea, se iba a dar el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Dice Juan capítulo 12, versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, hermanos, aquí estamos viendo claramente el cumplimiento de lo que Zacarías había profetizado
cómo iba a entrar el Mesías a Jerusalén y cómo esa entrada iba a estar llena de júbilo en ese caminar desde Betfagé hasta Jerusalén, que estaba como a 1,5 kilómetros aproximadamente de distancia Betfagé de Jerusalén. Y así, hermanos, nosotros vemos que cuando Jesús entró a Jerusalén fue cuando la profecía se tenía que cumplir. Todo fue un cumplimiento profético. Las profecías bíblicas, hermanos, son las que nosotros vemos aquí, que se van cumpliendo cuando tiene que cumplirse. Interesante cuando dice, como está escrito. Montó sobre él, dice, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hermanos, así también las profecías dicen que volverá. Y nuevamente será un motivo de alegría para los que lo esperan. Pero cuando las profecías ya sea el día que se deben cumplir, hermanos, Cristo vendrá. Las profecías son predicciones que el Señor ha hecho a través de los profetas, que nosotros debemos esperar que se cumplan en el tiempo de Dios, pero que debemos nosotros, por lo tanto, estudiar dichas profecías y estar preparados para cuando se cumplan. Así que dice el don de profecía que Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real y que el animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel. Y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire. La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. Ah, hermanos, estaban contentos porque la profecía se estaba cumpliendo y ahora miraban que sus esperanzas también se cumplirían. Hay un momento de gozo aquí que no ha habido por tanto tiempo en Jerusalén. Jesús está llegando a la capital de la nación de Israel. La capital está llena porque es una fiesta nacional. Hay alegría que por fin la profecía de Zacarías 9:9 está teniendo cumplimiento. El rey ha entrado. El rey está entrando. Lo aclaman como su libertador. ¿Por qué? Porque la profecía se está cumpliendo. ¿Y de qué manera, hermano Ramsés, el pueblo ansioso de liberación se hizo eco con júbilo de las palabras del salmista? Bien, la respuesta la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 9. Y hay otro versículo más que está en Salmo 118, versículo 26. Yo leo entonces el primer versículo y usted, pastor, va a leer el Salmo 118, versículo 26. Pero dice Mateo capítulo 21, versículo 9, dice lo siguiente. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, con estas palabras podemos ver claramente todo el entusiasmo, toda la alegría que tenían los seguidores de Jesús, cómo estaban ellos de contentos, porque al fin el Señor iba a tomar el cetro de Jerusalén. Ese era el anhelo de ellos, un reino terrenal. Y muchas veces nosotros, hermanos, y a veces nos podemos hacer esta pregunta, ¿realmente
nosotros en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Realmente anhelamos el reino celestial o anhelamos un reino terrenal? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuántos no están haciendo castillos aquí en la tierra pensando que el reino va a ser aquí en la tierra? ¿O cuántos están, hermanos, separados del Señor y no entienden realmente cuál es la misión? Fíjense, así como los discípulos no entendieron la misión de Cristo cuando vino a esta tierra, asimismo también nosotros podemos quizás no entender cuál es la misión del Señor en tu vida. El Señor te ha llamado a ti, mi querido hermano y amigo, con un propósito. Y asimismo, nos ha llamado a través de todas las edades. El Señor siempre ha llamado a su pueblo para que le sea fiel, para que obedezca, para que entienda la palabra. Pero así como ellos en ese tiempo no entendieron cuál era la misión de Jesús, que ellos creían que era porque se iba a proclamar rey, ellos nunca se imaginaron que él iba a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser crucificado en la hora exacta, como lo decía la profecía. Ellos creían ya que ya eso se iba a cumplir y por eso es que entre los discípulos se peleaban quién de ellos iba a tener el primer lugar o el primer puesto. Hermanos, nunca ellos se imaginaron que Jesús estaba ya cabalgando en ese animal de carga para Jerusalén. Era porque iba a cumplir la profecía, iba a cumplir la misión de ser crucificado. Ellos nunca entendieron eso. Por eso es que después los llantos, el sufrimiento por verlo crucificado allá en Jerusalén, ellos dijeron, pero bueno, ¿y qué pasó? ¿No era que él se iba a convertir en un rey? ¿Qué pasó entonces? Hermanos, qué chasco recibieron los discípulos posteriormente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que, pastor, ¿cómo dice entonces el Salmo 118, versículo 26? Para continuar con la contestación de esta pregunta. Sí, justamente el Salmo dice las palabras que las multitudes dijeron aquel día, cuando Jesús estaba entrando triunfal. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermanos, Jesús le había dicho a los habitantes de Jerusalén, Jesús le había dicho a la nación de Israel que no volverían a verlo después de su partida, hasta que pudieran ofrecerle de manera genuina estas palabras a él en su segunda venida. Él dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí sí lo van a decir de verdad, porque ahorita me lo dicen, pero ya vamos a ver qué va a suceder cuando, cuando me miren que estoy siendo entregado a la muerte. Hermanos, el salmista había anticipado las palabras que la multitud está diciendo. Efectivamente, el Señor venía en el nombre de Jehová y las hosanas, las bendiciones para él eran en esa ocasión porque querían liberación física, no espiritual. Así, hermanos, vemos cómo el pueblo ansioso de liberación se hizo eco con júbilo de las palabras del salmista. ¿Cómo cierra el don profético, hermano Ramsés? Bien, dice el mismo libro, El deseo de todas las gentes, dice así, la multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación, veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y alborozados,
competían unos con otros por rendirle homenaje. No podían exhibir pompa y esplendor exteriores, pero le tributaban la adoración de corazones felices. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino y esparcían también en él ramas de oliva y palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. Fíjense bien, hermanos, interesante lo que dice esta cita. ¿Cómo estaban ellos? Cómo le tributaban adoración en ese momento. Dice que le tributaban alabanzas con corazones felices. Y yo me hago la pregunta, ¿estamos nosotros también cuando vamos al templo, cuando asistimos a la iglesia, vamos con una actitud, con corazones alegres y felices de eh, adorar al Señor, de alabar su nombre? Yo creo, mis hermanos, que nosotros debemos estar agradecidos por ese gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de que murió por ti, murió por mí, derramó su preciosa sangre para la salvación de cada uno de nosotros. Pero muchas veces no entendemos eso. A veces A veces uno le da la impresión de que cuando vamos a la iglesia pareciera que estuviéramos adorando a un Dios no conocido, así como le pasó a Pablo allá en Atenas. Y les dijo, ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo os anuncio. ¿Será que se está repitiendo la historia en cada uno de nosotros? ¿Será que estamos adorando a un Dios no conocido? Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos la palabra porque la hemos interpretado a nuestra manera. Y eso fue lo que le ocurrió a los discípulos. Ellos estaban gozosos, inclusive hasta se peleaban porque ya ellos decían, ya se cumplió el objetivo o ya se va a cumplir el objetivo. Pero qué chasco se iban a llevar ellos más adelante cuando vieran que su maestro, el que estaban aclamando como rey, estaba siendo crucificado más tarde. Porque ese acto, cuando él se montó en ese animal y cuando él permitió que esa procesión lo llenara lo proclamaran como rey, o ya lo estaban proclamando como rey, eso era suficiente para darle muerte al Salvador, para darle muerte al Señor, porque ellos no iban a permitir que otro rey se levantara, sino que el único rey era el rey que estaba en ese momento en Jerusalén, que estaba puesto por el imperio romano. Así que mis hermanos, la historia se repite. ¿Será que estamos permitiendo que Jesús entre a nuestros corazones, así como Él entró a Jerusalén, así como Él quiso eh, hacer que ese pueblo rebelde se arrepintiera de sus pecados? Asimismo, el Señor nos está haciendo un llamado. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, pero qué triste las palabras. Como lo dice también, si me permite, pastor, me gustaría leer en Mateo capítulo 23. Aquí hay un versículo que fue cuando el Señor Jesús, ya cuando estaba llegando a Jerusalén. Fíjense, hermanos, las palabras que dijo el Señor ya cuando estaba ya por entrar a la ciudad de Jerusalén. Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, qué tristes palabras. El Señor quería salvar a su pueblo, ese pueblo que en ese momento era el pueblo de Dios, el pueblo que tenía las verdades del Evangelio eterno en ese momento. Los que tenían la verdad presente en esa época, el Señor deseaba, anhelaba, hasta con lágrimas, derramó sus lágrimas sobre su rostro y anhelaba que ese pueblo fuese salvo.
Pero qué triste, hermanos, que ese pueblo que lo estaba proclamando rey, más tarde lo rechazó como el Mesías. Lo rechazó porque no cumplió las expectativas que ese pueblo tenía de que estableciera un reino terrenal y que esa nación de esa ciudad de Jerusalén, esa nación quedase libertada del yugo romano. Quiero quedarme con todo lo que hemos estudiado este día, con la frase Hosana. Esa frase que significa, como ya dije, sálvanos ahora. Hermanos, ¿por qué quiero quedarme con esa frase? Porque en ese pedido de sálvanos ahora se refleja una multitud sin esperanza que ha estado por muchos siglos así. Se refleja una multitud que ha estado, podríamos decirlo así, perdida. Ellos no saben lo que están diciendo, prácticamente. No saben lo que están pidiendo, porque ellos, sálvanos ahora, no saben que Jesús verdaderamente los va a salvar, pero no de lo que ellos esperan. Pero en ese pedido, sálvanos ahora, está el clamor de una multitud que está como ovejas sin pastor, que están prácticamente abandonados por sus líderes, que se encuentran, como dije, sin esperanza. Hermano, hermana, yo no sé si en esta hora tú te encuentras así, como sin esperanza, como perdido, perdida. No sé si tú te encuentras este día como alguien que está extraviado, perdido, que no tiene esperanza de salvación. Mira, Cristo, Cristo es tu Salvador. Cristo vino para salvarte. Dile tú también ahora, Hosana, sálvame ahora. Sálvame de esta situación espiritual en la que estoy. Sálvame de esta condición en la que estoy como cristiano, como persona en este mundo. Sálvame ahora. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos salve ahora? ¿Por qué no le decimos nosotros verdaderamente, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Por qué no le decimos, sálvame ahora? ¿Qué te parece, hermano? Si de todo lo que hemos estudiado destacamos esta frase y le pedimos al Señor que nos salve ¿de qué? Hermanos, de la condenación, del pecado, que nos salve del pecado mismo, que nos salve, hermanos, de morir eternamente. Hermanos, pidámosle al Señor que nos salve. Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es el único en quien podemos depositar nuestras esperanzas. El único que puede hacer que nuestras esperanzas se cumplan es Cristo. Así que, como aquellos competían por rendirle homenaje, compitamos nosotros también porque Él nos salve. Que compitamos nosotros también con otros por ser de los salvados. ¿Qué les parece? Vamos a orar para que esa sea nuestra actitud en este tiempo con Jesús. Oremos. Padre nuestro, queremos suplicarle que también sea para nosotros nuestro Salvador este día, que también venga a nuestra vida para darnos salvación. Padre, queremos rogarle que nos salve ahora
cuando a lo mejor estamos alejados, cuando estamos sin esperanza, cuando estamos descarriados o perdidos. Le pedimos, Señor, que bendito el que viene en el nombre del Señor y que nos salve ahora. Que usted sea, Señor, el que nos dé liberación del pecado. Que usted sea nuestro libertador. Que usted, Padre, este día nos dé su salvación. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada